Hoy estamos conmemorando en México uno de los acontecimientos de la historia reciente de nuestro país que han marcado, sin duda, y esa es parte de la reflexión cada año, marcaron un antes en materia política, en materia social y un después para México. Para muchos analistas, para muchos históricos, la decisión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en aquella década de los 60, que además marcó una década y un periodo de tiempo en el que no solamente en México hubo una suerte de, ¿cómo decirlo?, como de agitación, de revolución, de un cambio de forma de pensar y de actuar de los jóvenes y muy particularmente de los estudiantes. Fue una década, la de los 60, en la que se dieron cambios importantísimos. Cambió la forma de vestir, cambió la forma de hablar, se revolucionó la música con la irrupción del rock and roll, ¿no?, que tuvo su gran auge en la década de los 60, y con ello la influencia que tuvo en las juventudes conservadoras de aquellos años en todo el mundo. Esto fue en todo el mundo. Fue la década en la que la televisión tuvo una ampliación de su cobertura y de su forma de hacerlo, la radio igual. En fin, cambiaron pues muchas cosas y México no fue la excepción. En México, la movilización de estudiantes vino ciertamente a partir de un momento difícil en el que dos instituciones, la UNAM y el Politécnico, un grupo de estudiantes tuvieron encuentros no necesariamente tan amistosos, pero eso apenas fue el detonante de un momento más complejo, mucho más complejo, en el que estaban por celebrarse en México en 68 unas Olimpiadas que pondrían a México en el escenario internacional. Pero más que eso todavía estaba en la discusión amplia, muy reciente por supuesto, el efecto de la revolución en Cuba, el pensamiento socialista en las juventudes, que le preocupaba seriamente a Estados Unidos y al gobierno mexicano. Al gobierno mexicano, con esta estructura rígida, autoritaria, que para ese momento y esos tiempos privaba, le resultaba inaceptable que los jóvenes estuvieran en las calles protestando, exigiendo libertad de organización y exigiendo derechos que fueron transformándose en exigencias sociales de respeto que el gobierno nunca pudo interpretar y entender bien. Y el resultado fue esta tarde fatídica del 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, frente a estos multifamiliares en los que en unos se instalaron los integrantes del Comité Nacional de Huelga y en otros francotiradores del ejército mexicano y el famoso Batallón Olimpia, que hizo esta labor sucia, esta guerra sucia para pues meterse, infiltrarse en el movimiento estudiantil y provocar esta matanza que, como dice la frase, no se olvida. En México no se olvida. No se olvida porque fue un evento que tuvo además un registro, un evento que quedó plasmado en muchas, de muchas maneras, pero particularmente porque dio nacimiento a un proceso de deterioro que llevó finalmente al PRI a dejar el poder muchos años después, pero lo llevó a eso. Pero sobre todo nos dejó claro en México de qué es capaz y qué alcances tiene el Estado cuando deciden utilizar la fuerza, porque fue el ejército
fue el ejército, fue el gobierno, fueron los equipos de inteligencia del gobierno los que provocaron esta masacre que se estima en 300 personas que resultaron muertas, pero hoy sabemos, y esta es otra parte de la enseñanza, a tantos años de distancia, que nunca se supo realmente cuántos estudiantes desaparecieron, cuántos estudiantes perdieron la vida. Todavía hay grupos de personas que buscan a esos desaparecidos de los que nunca hubo un cuerpo para poderle dar sepultura. Así pues, a 55 años de distancia, un evento que volvió a marcar la historia del país, me refiero a los eventos de Ayotzinapa en el 2014, a 9 años de distancia de esos hechos, nuevamente la figura, el papel del ejército mexicano vuelve a estar en la palestra, vuelve a estar cuestionado. Y nuevamente, paradójicamente, un gobierno que ha emanado de la izquierda, esa izquierda que nació, por lo menos ideológicamente, políticamente, organizativamente, como partidos políticos y como expresiones políticas que nacieron desde 1968 a la fecha, finalmente un gobierno de izquierda llega al gobierno en México y un gobierno de izquierda hoy sostiene que el ejército no tuvo, digamos, toda la responsabilidad. Esta mañana el presidente López Obrador ha hablado del tema, señalando que el gobierno, o mejor dicho, el presidente en el gobierno, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, le dio una orden al ejército en 1968 y por eso el ejército hizo lo que hizo, disculpando pues de alguna manera el presidente López Obrador, como ha venido haciendo durante todo su gobierno, todo lo que el ejército hace, diciendo que es pueblo uniformado, insistiendo que se tratan de acciones en las que pues se actúa de esa manera porque reciben órdenes, etcétera. Vamos a escuchar la voz del presidente López Obrador esta mañana, justamente hablando de esto, ¿no? Insistiendo pues que pues alguien dio la orden, ¿no? Díaz Ordaz dio la orden. Así actúa el gobierno, así actúa el ejército, dice, pero no en todo, solamente en algunas cosas. Esta visión muy particular que tiene hoy López Obrador, insisto, un gobernante emanado de izquierda que plantea estas variantes sobre la participación del ejército. Lo escuchamos. El ejército recibe órdenes. El ejército actúa en casos como eso, no en todos los casos, pero sí en casos como esos, recibiendo órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y en ese entonces, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Además, no estoy diciendo nada que no se conozca. Él mismo asumió su responsabilidad. O sea, el ejército no, ¿verdad? El ejército no, es responsabilidad de Díaz Ordaz.